¿Qué tal? Hoy les voy a contar una historia. Una historia que, aunque no parezca, define la calidad y la seguridad de casi todo lo que usamos. Es la historia de dos números y de por qué aquel que casi siempre ignoramos es en realidad el verdadero protagonista. Todo arranca con una idea que parece ir en contra de toda lógica, una especie de paradoja. ¿Cómo es posible que algo perfecto en promedio termine siendo, en la vida real, un completo desastre? Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Puede un promedio que parece impecable ser, de hecho, un fracaso rotundo? La respuesta, y esto es lo interesante, es un sí, pero un sí con mayúsculas. Para que se entienda bien, imaginemos dos procesos en una farmacéutica que llenan frascos de insulina. El proceso A, clava el promedio perfecto, 10 mililitros, pero resulta que es peligroso. Y luego está el proceso B, que tiene un promedio de 10.1, o sea, un poquito imperfecto, pero es totalmente seguro y predecible. La clave para resolver este misterio está en dos conceptos que vamos a ver ahora. Y bueno, aquí es donde entran a jugar nuestros dos personajes principales, la media, que se representa con la letra griega mu y que nos da el promedio que todos conocemos, y el desvío estándar, o sigma, que es el que nos cuenta el resto de la historia, la parte más jugosa. Primero, hablemos de la media. Pensemos en ella como el centro de gravedad de nuestros datos. Es el valor esperado, el punto de equilibrio. Vaya, es la estrella del show, el número que siempre sale en los titulares y que todos usamos para simplificar las cosas. Y acá está nuestro héroe silencioso, el desvío estándar, sigma. Miren, en vez de pensar en fórmulas raras, veámoslo como una puntuación de consistencia. Simplemente nos dice qué tan desparramados o qué tan juntitos están los datos. Un sigma bajo significa que los resultados son súper consistentes, súper predecibles. Un sigma alto, bueno, eso es el caos. Y esta frase lo dice todo. Es contundente. De nada sirve tener una media perfecta si el desvío estándar es alto, porque eso significa que el proceso es impredecible, es caótico. En una sola palabra, está fuera de control. Muy bien, ahora que ya conocemos a nuestros dos protagonistas, a Mu y a Sigma, volvamos a esa fábrica de insulina. Es hora de resolver el misterio de una vez por todas. Si nos quedamos solo con la foto del promedio, como vemos en este gráfico, los dos procesos parecen casi perfectos, ¿no? El proceso A incluso parece estar más cerca del objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando miramos más allá de ese número? Ahí es donde se revela la verdad. Y aquí está, el peligro oculto. El proceso A tiene un desvío estándar alto. ¿Y qué significa esto en el mundo real? Pues que algunos frascos van a salir con 9 mililitros, lo cual es una dosis insuficiente y muy peligrosa para un paciente. Y otros van a salir con 11, lo que es un desperdicio de un medicamento carísimo y un riesgo legal para la empresa. O sea, un promedio perfecto que esconde una inconsistencia peligrosísima. En cambio, el proceso B, con todo y su promedio imperfecto, tiene un desvío estándar mínimo, casi nulo. El resultado, cada frasco es prácticamente un clon del anterior. Y eso se traduce en seguridad para el paciente, en calidad, y al final del día, en un proceso mucho más rentable y controlable. Entonces, ¿cómo podemos comparar la consistencia de dos cosas distintas de forma justa? Para eso existe el coeficiente de variación. Es súper simple. Dividimos el desvío estándar por la media. Esto nos da un porcentaje que nos permite comparar, por ejemplo, la consistencia en el llenado de botellas de gaseosa con la precisión en el corte de microchips. Es como un traductor universal de la variabilidad. Ahora, salgamos un poco de la fábrica y pensemos esto desde la perspectiva de la gestión de un gerente, porque todo esto no es solo teoría estadística, para nada. Es una herramienta clave para tomar decisiones inteligentes en cualquier industria. Para cualquier gerente que sepa lo que hace, el promedio es solo el punto de partida. La verdadera obsesión, se los aseguro, está en sigma, en el desvío estándar. ¿Y por qué? Porque un sigma bajo significa menos desperdicio, menos errores, menos costos. Significa que se pueden tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Y lo más importante, significa que lo que se le promete al cliente es lo que el cliente recibe, siempre. Y una de las herramientas más prácticas para lograr esto es la regla de los 3 sigma. Es bastante directa,
Primero, calculas tu media y tu desvío estándar. Luego, con eso, estableces unos límites de control. Cualquier cosa que pase dentro de esos límites es, digamos, ruido normal del proceso. Pero si un dato se sale, ¡ojo! Esa es una señal. No es casualidad, es una alarma que te dice, para todo e investiga, porque algo importante cambió. Y si queremos llevarlo a otro nivel, está el índice de capacidad, OCP. Este número responde a una pregunta importantísima. ¿La variación natural de nuestro proceso cabe cómodamente dentro de lo que el cliente nos pide? Si el CP es alto, significa que nuestro proceso no solo está bajo control, sino que es súper capaz de cumplir con las expectativas y además con un buen margen de seguridad. Y para ir terminando, algo fundamental. Estas herramientas son muy poderosas, pero hay que usarlas con criterio. No son una varita mágica. Así que veamos algunas advertencias finales, las que cualquier experto siempre tendría en mente. Pensemos en 3 reglas de oro. La primera, hay que asegurarse de que los datos tengan una distribución más o menos normal como una campana de Gauss. Si no es así, las conclusiones pueden ser totalmente erróneas. La segunda, usar muestras de un tamaño decente. Un desvío estándar calculado con poquitos datos no es confiable. Y la tercera, y para mí la más importante de todas, siempre, pero siempre, hay que visualizar los datos. Un simple gráfico puede revelar secretos, patrones o problemas que la media y el desvío estándar por sí solos jamás nos mostrarían. Y con esto cerramos. Ahora que el secreto de los 2 números fue revelado, les dejo una pregunta para pensar. Más allá de las fábricas o las finanzas, ¿en qué otras áreas de la vida la consistencia es mucho más importante que simplemente tener un buen promedio? Pensemos en la salud, en el estudio, hasta en las relaciones. La respuesta quizás nos cambie la forma en que medimos lo que de verdad importa.